Cálculo diferencial. Tema 1. Recordando las funciones. Ejemplos aplicados. Antes de introducir formalmente el concepto de función y sus características, veamos algunos ejemplos que nos ayudarán a reflexionar lo que se introducirá más adelante. Imagina que tienes la siguiente información de un pasajero que capturó datos mientras viajaba en un taxi. Conjunto A. Distancia recorrida en kilómetros. Conjunto B. Registro en el taxímetro. Ahora supón que tienes la siguiente información sobre las calificaciones de los exámenes finales de un grupo de estudiantes de biología. Alumnos. Matrículas. Calificaciones. 1.2 Definición de función. Los ejemplos presentados previamente, son ejemplos aplicados de funciones. Para poder identificarlos satisfactoriamente, revisemos la definición de función. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento, llamado f de x de un conjunto B. La definición podría parecer un poco abstracta, pero veámosla a partir del ejemplo del taxi. Podríamos decir que tenemos el conjunto A definido como el número de kilómetros recorridos, y el conjunto B definido como la cantidad registrada en el taxímetro. Entonces una función sería una herramienta que nos permita establecer una relation 1 a 1 entre los elementos de A y los elementos de B. Es muy importante establecer quién conforma los conjuntos A y B. Pero generalmente se consideran conjuntos de números reales. Más aún, el conjunto A recibe formalmente el nombre de dominio de la función. Mientras que el conjunto B, es decir, todos los valores que puede adquirir la función de x, recibe el nombre de rango de la función. Otro aspecto importante de las funciones es que un elemento x en el dominio de la función se considera una variable independiente. Mientras que un elemento función de x en el rango de la función se considera una variable dependiente. En nuestro ejemplo la distancia sería la variable independiente y el registro del taxímetro la variable dependiente. ¿Cómo distinguir entre la variable independiente y la variable dependiente en un problema? Es muy sencillo. Piensa en la variable independiente como aquella variable a la que puedes asignarle valores con certeza, por ejemplo cuántos kilómetros recorridos lleva el taxi. Mientras que la variable dependiente es aquella en la que solo podemos conocer su valor mediante otra variable que está cambiando, por ejemplo la tarifa del taxi no la podemos determinar hasta que sepamos cuántos kilómetros van recorridos. Puedes imaginar una función como una máquina que transforma entradas x, elementos de A, en salidas f de x. Nota que entonces para cada entrada solo puede existir una salida. En nuestro ejemplo podríamos decir que para cada distancia recorrida solo existe un registro en el taxímetro. 1.3 Representaciones. Una función se puede representar de 4 maneras distintas. Verbalmente, mediante una explicación. Numéricamente, con una tabla de valores. Visualmente, mediante una gráfica. Algebraicamente, mediante una fórmula o expresión matemática. Nota. En los ejemplos planteados al inicio del tema, solo tuvimos una representación numérica, es decir, los datos que representan la función, aunque con los nuevos conceptos introducidos, podríamos también dar una representación verbal de cada uno de los escenarios. Ahora, nos será de interés enfocarnos en las últimas dos representaciones, las visuales y las algebraicas, pues son las que nos permitirán relacionar los conceptos del cálculo de una manera más clara. Representación visual de una función. Es importante recordar que una gráfica se construye al representar un conjunto de datos como puntos o rectas en un plano coordenado. Se comienza por trazar dos rectas perpendiculares coordenadas, las cuales se cruzan en el origen cero de cada recta. Usualmente se considera una recta horizontal y una vertical, la primera suele recibir el nombre de eje X y la segunda eje Y. Entonces cualquier punto P puede localizarse en este plano mediante un par de coordenadas únicas, AB, donde A se llama abscisa, coordenada X, de P y B se llama ordenada, coordenada Y, de P. Veamos entonces la gráfica del ejemplo del taxi. Observa que en este caso el eje Y corresponde al registro del taxímetro y el eje X a la distancia recorrida. Además tanto X como Y solo toman valores positivos, por lo que no hay puntos abajo del eje horizontal o hacia la izquierda del eje vertical. Nota también que para cada par de datos, distancia recorrida y registro del taxímetro, existe solo un punto en la gráfica. Por último, observa el punto que está indicado con la flecha,
dicho punto corresponde al tercer registro en la tabla, por lo que sus coordenadas son 13,52. Constantemente nos encontraremos con este tipo de representaciones pues permiten visualizar información adicional sobre los datos del problema en cuestión. Representación algebraica de una función. Sin duda la forma más común de representar una función es mediante su forma algebraica. Es decir, la fórmula que relaciona los elementos con los elementos f de x. Veamos la representación algebraica de nuestro ejemplo del taxi. F de x es igual a 4x. ¿Qué nos dice esta expresión? Nos dice explícitamente que si tenemos la distancia x recorrida por el taxi, entonces podemos obtener la cantidad registrada en el taxímetro f de x por medio de un sencillo cálculo. Multiplicar x por 4. En efecto, esto es correcto, pues si introducimos x igual a 13, entonces obtenemos f de x igual a 52. El cual coincide con nuestros datos del problema. Entonces, evaluar una función es sustituir valores que puede tomar la variable independiente y hacer el cálculo algebraico de la variable dependiente. Observa además que una representación algebraica nos da más información que la representación numérica pues podemos sustituir cualquier distancia y calcular su registro respectivo. Ejemplo. Evaluación de una función y su gráfica. Evalúa la siguiente función en diferentes puntos y traza una gráfica. F de x igual a x al cuadrado. Para trazar la gráfica, podemos realizar el siguiente procedimiento. Seleccionamos algunos valores para x y observamos cuánto vale f de x para cada uno de ellos. Es decir, sustituimos diferentes valores de en la fórmula. Después los dibujamos en un plano coordenado como puntos para después unirlos y tener una aproximación de la gráfica de f de x. Por ejemplo, a continuación se presenta del lado izquierdo una tabla con posibles valores de x y su respectivo valor de f de x. Nota que se usan tanto valores negativos como positivos, ya que no se definió alguna restricción. Del lado derecho podrás ver los puntos graficados en el plano coordenado. La curva que se forma al unir los puntos corresponde a la gráfica de la ecuación. Y igual a f de x igual a x al cuadrado.